Comienza con la venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un lunes más, y no cualquier lunes, a Con la venia, señoría. Bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta santa casa. Bueno, vamos a comenzar, pero tengan en cuenta ustedes que hoy lunes es un lunes especial, ¿no? No todos los lunes tenemos al Papa León XIV con nosotros, y hoy en esta mañana, concretamente en Madrid, lo tenemos en Madrid. Probablemente a estas horas esté con los obispos españoles reunido, y bueno, pues en fin, es emocionante poder dirigirme a todos ustedes en esta mañana en la que los españoles contamos con la presencia de Su Santidad el Papa, el Vicario de Cristo en la Tierra, en nuestra querida España. Bueno, ha sido un fin de semana, o está siendo un fin de semana apasionante, donde hemos asistido a innumerables actos maratonianos del Papa León en nuestra tierra, y bueno, donde hemos vivido momentos únicos, como esa vigilia con los jóvenes, y que nos ha hecho reflexionar mucho sobre la vida, el sentido de la vida, y sobre nuestra fe y cómo afrontar nuestro día a día. También hemos vivido ayer este momento espectacular, este momento central, ese Corpus Christi que por primera vez un papa ha presidido en nuestra nación, un Corpus Christi tan nuestro, tan español, y que por primera vez, como les decía, pues un papa ha presidido, y además no de cualquier forma, sino en la capital de España. En fin, yo sé que están ustedes informados de todo esto, y que Radio María ha hecho y hace una cobertura espectacular. De hecho, hoy vamos a hacer un programa un poquito más reducido para que puedan ustedes continuar en la información y acompañando a Su Santidad el Papa en esa visita apostólica, esa visita histórica que ha hecho a nuestra queridísima España. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros vamos a entrar en sus casas y en aquellos lugares donde escuchan Con la venia, señoría, y con el permiso de todos ustedes y con la ayuda de Dios y la bendición de nuestro querido Papa León, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Bueno, comenzamos, y en este caso tengo la palabra servidor de ustedes, que les voy a acompañar en estos minutos de esta mañana de lunes, esta preciosísima mañana de lunes, donde, como les decía al inicio, tenemos la suerte de tener con nosotros a nuestro querido Papa León, a Su Santidad el Papa entre nosotros. Bueno, hemos elegido hoy un tema, y como les decía, voy a estar yo con ustedes, un tema que nos han pedido ustedes en alguna ocasión, y que, bueno, pues es un tema un poco extenso, que vamos a intentar reducir, como ya saben ustedes, todo lo posible para poderlo explicar bien, y que lo hemos titulado de la siguiente forma. Ahora lo explicamos. Lo hemos titulado ¿Quién decidirá por mí cuando yo no pueda hacerlo? Jurídicamente hablando, existen muchas figuras. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer en este programa titulado de esta forma? Pues vamos a hablar de esos poderes representativos, de esa autocuratela y esa protección jurídica de nuestros mayores. Ojo, porque el tema de hoy es apasionante, bonito, muy serio, y algo que muchas veces dejamos para luego, y que en definitiva, bueno, pues no terminamos de tenerlo claro, ¿no? Entonces vamos a intentar desgranar quién decidirá por mí cuando yo no pueda hacerlo, en qué momento será esto, ¿no? Bueno, pues antes de meternos en harina en el caso de hoy, permítanme que hagamos un pequeño alto en el camino, y ya que tenemos a Su Santidad el Papa con nosotros hoy aquí, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, y vamos a escuchar una música muy curiosa que ha compuesto Olga Sánchez, y que lleva por título Bienvenido, Papa León. Es un canto muy sencillo, ya lo verán ustedes, alegre, está lleno de esperanza, que nace con motivo de la visita del Santo Padre a España. Bueno, podemos decir que es una invitación a abrir el corazón, a vivir la comunidad de la Iglesia,
y a recibir con alegría a quienes han sido llamados a confirmar su fe y a ser hermanos en la fe. Por tanto, vamos a escuchar este himno que nos ha compuesto Olga Sánchez, y a la vuelta de darle la bienvenida al Papa León vamos a hablar de poderes representativos, autocuratela, protección jurídica de nuestros mayores en este programa que hemos titulado ¿Quién decidirá por mí cuando yo no pueda hacerlo? No se marchen, volvemos enseguida. Ya se escucha el canto, ya se siente el amor. Viene el pastor que camina, viene el Papa León. Viene sin ruido y sin prisa, viene con pan y con sal, viene con llaves sencillas que abren puertas al hogar. No viene a cruzar fronteras, viene a borrar el umbral. Donde hay frío pone fuego, donde hay miedo, libertad. Bienvenido, Papa León. Bienvenido, hermano y pastor. Con tu paso se hace camino, Con tu voz despierta el amor. bienvenido, Papa León. Bienvenido, puente y canción. Donde tú vas, Va la iglesia, donde tú vas. va el Señor. Pues bienvenido, Papa León, bienvenido a España, bienvenido a Madrid, bienvenido a Barcelona, bienvenido a nuestras queridísimas Islas Canarias. En fin, bienvenido siempre, y gracias por acompañarnos en esta visita histórica, y que España y los españoles pues siempre agradecemos y sabemos acoger, porque, como bien decía Juan Pablo II, España tierra de María, y también, añado yo, tierra de acogida, ¿no? Porque es lo que somos los españoles, gente que acogemos muy bien, y que, en fin, estamos siempre a la altura de todas estas circunstancias. Bien, vamos a hablar en el caso de hoy, vamos a hablar de lo que hemos venido anunciándoles, que es ¿quién decidirá por mí cuando yo ya no pueda hacerlo? Lo hemos titulado así. Pero dentro de esto vamos a hablar de esos poderes representativos, de esa autocuratela y protección jurídica de nuestros mayores. Ojo con lo de autocuratela y curatela, que es un palabra, en fin, que vamos a intentar explicar. Bien, les decía que hoy vamos a hablar de un asunto profundamente humano. Un asunto que no afecta solamente a las personas mayores, ni solamente a quienes están enfermos. Nos afecta absolutamente a todos. Voy a pedirles que imaginen algo por un momento. Esta misma noche, mientras ustedes duermen, sufren un ictus, ojalá no sea así, y Dios no lo quiera, un accidente, una enfermedad repentina, sobrevenida, en fin, y por tanto, de repente se ven que ya no pueden gestionar sus asuntos, su día a día. Ya no pueden acudir al banco, ya no pueden firmar documentos, ya no pueden entender determinadas decisiones, y la pregunta es sencilla. ¿Quién se ocuparía de su vida jurídica a partir de ese momento? Claro. ¿Quién podría acceder a las cuentas de ustedes? ¿Quién podría gestionar su vivienda? ¿Quién podría hablar con la administración? En definitiva, ¿quién podría firmar por ustedes? Pues muchos estarán pensando, bueno, pues qué cosas tiene David, pues esto es fácil, mis hijos, mi esposa, es decir, mi marido, es decir, mi hermano, vaya, mi madre. Pues sí, pero la realidad jurídica es bastante compleja, mucho más compleja. Y por eso hoy vamos a analizar y a descubrir por qué y qué es lo que debemos de hacer. Bueno, yo les decía este preámbulo del programa al inicio, y yo he titulado este bloque, esta segunda parte o esta primera parte, digamos, del programa, lo he titulado como El día en que todo cambia. Ese día en el que todo cambia. Es decir, todo va bien hasta que de repente un día, pues una enfermedad,
algo repentino, es decir, algo que nos cambia y que seguro que desgraciadamente a muchos de ustedes les ha pasado. Bien, la mayoría de las personas hacen testamento. Ya hemos hablado aquí muchas veces de ese testamento. Y por tanto, bueno, pues piensan que cuando, en fin, ellos ya no estén, pues el testamento está hecho. En definitiva, que ese testamento surtirá efectos cuando ellos fallezcan, ¿no? Cuando nosotros fallezcamos. Sin embargo, casi nadie piensa en qué ocurrirá si siguen vivos, pero no dejan de poder tomar decisiones. O sea, dejan de poder tomar decisiones, perdón. Estadísticamente, miren lo que les voy a decir, esa situación es mucho más frecuente de lo que se imaginan. Cada año, miles de personas en España pierden parcial o totalmente su capacidad de autogobierno, es decir, autogobernarse, por enfermedades neurodegenerativas, por accidentes, por secuelas neurológicas, por deterioro cognitivo, por edad avanzada. Y entonces aparecen problemas que jamás habían imaginado ustedes. Miren, les voy a contar una historia. Antonio, un nombre ficticio, pero bueno, si quieren podemos poner a mi padre, que en paz descanse, tiene 80 años. Es viudo, tiene 3 hijos, vive completamente normal. Él por sus mañanas, en sus mañanas, sale a comprar su periódico, se toma su café, hace una pequeña compra y vuelve a su casa. Pero de repente Antonio sufre un ictus y sobrevive gracias a Dios, pero ya no puede valerse por sí mismo. A partir de ese momento, los hijos descubren que aquello que parecía sencillo no lo es tanto. La pensión sigue llegando a la cuenta de Antonio, los recibos siguen llegando también, los impuestos siguen llegando, pero nadie puede actuar jurídicamente por él. Y aquí empieza el verdadero problema. Claro, ese verdadero problema que encierra unos errores que todos creemos ciertos. Vamos a hacer un pequeño examen de esos errores que todos creemos ciertos. Mi primera pregunta que yo haría sería, mi madre tiene Alzheimer. Y empiezo a hacer preguntas. ¿Puedo vender su vivienda? La mayoría diría, sí. Pues no necesariamente, diría yo. Segunda pregunta. Mi padre está ingresado y ya no entiende nada. ¿Puedo sacar dinero libremente de su cuenta? Pues tampoco podría. Tercera pregunta que les hago. ¿Soy hijo único? Luego, ¿yo puedo firmar cualquier documento por él? La respuesta es no. Y esto sorprende muchísimo, porque confundimos familia con representación. Claro, ustedes dirán, oiga, pues es mi hijo, ¿por qué no lo puede hacer? Bueno, pues porque la ley prevé que hay hijos buenos y hijos malos, desgraciadamente. Entonces hay gente que dirá, pues sí, yo soy su hijo, yo hago todo lo posible porque mi padre esté bien y firmo todo lo que tenga que firmar para que a mi padre no le pase nada. Y firmo todo de buena fe sin querer hacer daño a mi padre. Entonces la ley lo que hace es protege de alguna forma, en este caso a lo que antiguamente denominábamos los incapaces, ¿no? De la figura jurídica del incapaz, que ahora es, digamos el tutelado, ¿no? Es decir, tiene distintas acepciones jurídicas. Claro, decía, porque confundimos familia con representación. La familia existe, el cariño existe, obviamente, y la relación también, pero jurídicamente son cosas distintas. La ley va a proteger especialmente a las personas vulnerables y en este caso probablemente Antonio, como les decía yo al inicio, que ha sufrido el ictus, es en este momento la persona vulnerable. Y precisamente por eso no permiten que cualquiera actúe en nombre de Antonio. Ni siquiera su hijo, su mujer, un hermano, incluso un primo de muy buena fe que está allí, que ayuda a Antonio todos los días y que le saca de paseo y que está pendiente de que coma y de los médicos y de llevarle y de traerle. En definitiva, que se ha convertido en los pies, las manos, en fin, en todo de Antonio y lo hace con todo el cariño y con todo el amor del mundo, pues tampoco podría. Es más, fíjense, tampoco podría retirar medicamentos de una farmacia, por ejemplo. Entonces, ni recibir cuestiones médicas, no podría recibir ningún tipo de información médica de su padre si no está articulado previamente. O sea, fíjense. Bien, ¿por qué existen estas limitaciones que yo les estoy contando hoy? Bueno, pues aquí suele surgir una pregunta. ¿Por qué pone la ley tantas trabas? La respuesta es sencilla, porque desgraciadamente existen abusos, como yo les decía antes,
perdón por el ejemplo, pues hijos buenos, hijos malos, hijos regulares, ¿no? Y puede haber abusos dentro de esa confianza. Entonces, para evitar eso, la ley pone trabas. La inmensa mayoría de los hijos son personas honestas. Y la inmensa mayoría de las familias actúan correctamente. Pero no todas, no todas. La ley debe de proteger también frente a situaciones de abuso. Todos hemos oído historias, seguramente, de ese hijo que vacía una cuenta, de la sobrina que convence al tío anciano para que firme algo, del familiar que aísla a una persona mayor, del cuidador que se aprovecha de la dependencia. Por eso existen los controles y por eso existen autorizaciones. Por eso existen mecanismos de protección. Bien, claro, todo el mundo prevé que la muerte, el testamento, siempre estamos ahí. Pero ¿qué ocurre con las herencias de los vivos? Porque también existen, ¿no? Miren, esta expresión me gusta mucho, las herencias de los vivos, porque muchas veces los conflictos sucesorios empiezan antes del fallecimiento, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Empiezan cuando alguien empieza a perder sus facultades y por tanto no es capaz de gobernarse o de autogobernarse. Les voy a contar una historia que es muy habitual, mucho. Pónganse en situación. 3 hermanos. La madre comienza a sufrir un deterioro cognitivo, uno vive con ella, otro la visita de vez en cuando y el otro reside en otra ciudad. Al principio todo funciona, pero empiezan las sospechas. ¿Quién está usando la tarjeta? ¿Quién ha sacado el dinero? ¿Por qué se ha vendido el coche? ¿Por qué se ha cambiado la cuenta bancaria? Y lo que empezó siendo una familia acaba convirtiéndose, desgraciadamente, en un conflicto permanente. No porque existiera mala fe necesariamente, sino que porque muchas veces pues nadie dejó las cosas claras desde el inicio. Entonces, eso desgraciadamente ocurre y para eso están las, situaciones jurídicas que regulan de alguna forma este tipo de situaciones. Bien, vamos a hablar de el poder preventivo. A lo mejor han escuchado ustedes alguna vez oye, vamos a hacer un poder para que, en fin, si a mí me ocurre algo, pues tú puedas de alguna forma pues hacerte cargo de recibos, de cuestiones tal. Es decir, este tipo de poderes son complejos y hay que darlos con mucho mimo y con mucha cautela, pero muchas veces son necesarios. Aquí aparece probablemente la herramienta jurídica más útil y menos conocida en nuestro país, que es el poder preventivo. Permítanme que insista, porque llevo años viendo problemas que podrían haberse evitado con un simple documento notarial. Un poder preventivo permite decidir hoy quién actuará por nosotros mañana, mientras estamos bien, mientras pensamos con claridad, mientras decidimos libremente. Podemos decir, si algún día necesito ayuda, quiero que actúe determinada persona, mi mujer, mi hijo, mi primo, la vecina del quinto. Y además puedo determinar exactamente qué facultades va a tener. ¿Qué podrá hacer? O sea, le puedo limitar, puedo decir, quiero que gestione mis cuentas, que cobre las pensiones, que firme contratos, que administre bienes, que realice trámites. Es decir, seguimos siendo nosotros quien tomamos la decisión, solo que la tomamos con anticipación. También podemos prohibirle, no podrá hacer esto, no podrá vender, no podrá tal. Es decir, también se le podrá, digamos, de alguna forma prohibir algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ese poder, que es un poder preventivo, también se puede usar para este tipo de situaciones. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque hoy tenemos menos tiempo, porque el Papa León nos pide paso. Entonces vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a continuar hablando de esta situación compleja, de qué hacer cuando uno pues no tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de decisión. Pero para hacer este pequeño alto en el camino, como aprovechando que está aquí el Papa León XIV, que está aquí su santidad, pues fíjense, saben ustedes que es de Chiclayo, ¿no? Que fue obispo de Chiclayo. Claro, pues yo encontré una canción que me ha parecido extraordinaria, que la compuso Sonia Valderrama y que la crea como un homenaje al Papa León XIV y a su vinculación con la diócesis peruana de Chiclayo. La pieza que vamos a escuchar pues nace a miles de kilómetros de España, concretamente en el Perú, y lleva por título De Chiclayo al Vaticano. Es un homenaje cargado de afecto y gratitud hacia el Papa León XIV, recordando sus años al servicio pastoral de la diócesis de Chiclayo antes de ser llamado a una misión universal al frente de la Iglesia. Bien, la canción transmite algo muy hermoso.
cómo una comunidad sencilla puede sentirse profundamente unida a quien un día caminó entre sus calles, compartió sus alegrías y sus dificultades y terminó siendo llamado a una responsabilidad que trasciende fronteras. Es también un recordatorio de que la Iglesia es verdaderamente universal, de que la fe une a personas de distintos países, culturas y realidades bajo una misma esperanza. Les invito a escuchar esta canción con el corazón abierto, dejándose llevar por el cariño y la cercanía y la gratitud que transmite cada una de estas estrofas que yo he escuchado. Así que a la vuelta vamos a seguir hablando de qué hacer, si quién tomará decisiones cuando yo no esté. Así que no se marchen, que volvemos enseguida. Desde ese balcón al mundo fueron sentidas palabras. La pasea con ustedes y con Chiclayo su gracia, y con Chiclayo su gracia. Tierra bendita. Tu diócesis te esperaba, peregrino que has cruzado de Chicago a Chulucanas, de Chiclayo al Vaticano, de Chiclayo al Vaticano. León XIV, un papa peruano, buen apóstol misionero, de corazón agustino, te celebra con el alma tus fieles agradecidos en Chongoyape, en Pimentel, en Morropón y en Trujillo. Bendiciones para un pueblo tan sediento de virtud. Un gran león se ha forjado en el norte del Perú. Pues continuamos. ¿Qué les ha parecido? A mí me parece maravillosa la canción de Sonia Valderrama. Me parece, vamos, algo muy bonito y sobre todo con mucho mensaje. Bien, continuamos. Continúan ustedes en Con la Venia Señoría, continúan en Radio María. Ya saben que estamos pendientes de la visita de su santidad el Papa, que se encuentra en estos momentos en Madrid, concretamente en la Conferencia Episcopal, y que, bueno, que a través de Radio María, a través de esta Santa Casa, pueden ustedes estar plenamente informados con esa cobertura especial y esos programas especiales que durante muchas semanas y concretamente en esta Radio María ha venido realizando y viene realizando hasta que su santidad el Papa nos diga hasta luego desde nuestras queridas Islas Canarias dentro de unos días. Bien, vamos a hablar en este ratito que nos queda en quién confiamos de verdad. Porque claro, yo les decía antes, vamos a hacer un poder, hay que hacer un poder de manera preventiva para que si yo me quedo en estado, en fin, donde yo no pueda decidir, me ha dado un ictus, he tenido un problema cognitivo, etcétera, etcétera, pues alguien pueda decidir las cosas más elementales por mí. Es decir, pagar cosas, recibir dinero si es que es así, poder vender. Es decir, pónganse que necesitamos una residencia y que tenemos que vender la casa. Entonces, bueno, pues eso se puede hacer, ¿no? Es decir, se puede intentar prevenir, pero claro, esto tiene sus limitaciones. ¿En quién confiamos de verdad? Porque claro, es un paso tan importante que debemos de estar muy seguros de que la persona a la que vamos a otorgar ese poder va a usar correctamente ese poder. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo, como letrado, yo tengo muchos poderes en mi mesa, de distintas personas, de distintas herramientas, y yo siempre digo, tienes que dar un poder a alguien que tú sepas que lo va a usar perfectamente bien, que no va a hacer nada en contra de ti, ni nada que afecte a tu patrimonio y a tu situación, que todo lo haga velando por ti y para tu bienestar. Porque claro, es decir, si tú luego usas eso para hacer negocio o para hacer daño, pues, en fin, comprendan ustedes, es una situación difícil. Entonces, hay que ser serios, la persona que recibe un poder, yo siempre le explico a mis alumnos que si en algún momento reciben un poder, alguien está poniendo en tus manos lo más sagrado jurídicamente hablando que una persona tiene, que es su propia voluntad y que por lo tanto hay que saber usarlo y hay que usarlo para lo que se confirió, es decir, para ayudar. Bien, les hago una pregunta. Y quiero que la respondan ustedes mentalmente, porque claro, yo no les voy a escuchar si la responden ustedes en voz alta, aunque a lo mejor sí. Si mañana dependieran completamente de otra persona, y yo me quedo ahí, ¿a quién elegirían ustedes? ¿A su cónyuge?
a un hijo, a una hija, a un hermano, a un amigo, a todos, a dos de ellos. ¿A quién? La pregunta parece sencilla, pero hay veces que desgraciadamente no lo es. Y precisamente por eso existe una figura que se llama la autocuratela, para que sea la propia persona quien le deje designada la persona que quiere que le preste apoyo. La ley ha evolucionado mucho. Ya no se trata de sustituir a la persona, se trata de respetar su voluntad, su autonomía y su dignidad. Fíjense, ahora podemos usar un palabra que es la autocuratela, que lo usábamos al inicio, que es decir, para que sean ustedes quien decida quién va a sustituir y quién va a respetar su voluntad. Y es una figura jurídica relativamente nueva que, pues que está muy bien dotada, ¿no? Porque está sometida al imperio de la ley y es una forma, digamos, sencilla de poder ejercer, digamos, ese poder o esa sustituir, eso lo que hacíamos antes de sustituir a la persona, pues no sustituirla tanto, sino como respetar su voluntad. Cuando ya es demasiado tarde, que esto ocurre muchas veces, pues esto es que no se hizo nada. Pero claro, ¿qué ocurre si a ustedes no les da tiempo ni hacer el poder, ni hacer la autocuratela, y ya es demasiado tarde, como les decía? Pues cuando no existe poder preventivo, cuando no existe una autocuratela, cuando nadie previó nada, y entonces suele ser necesario pues acudir a los tribunales. Claro, no nos queda otra que acudir a los tribunales. Y aquí quiero transmitir tranquilidad, porque el sistema funciona y muy bien además. Pero también quiero transmitir realismo. ¿Por qué? Porque es más lento, es más complejo y es mucho más costoso emocionalmente y económicamente. Por eso la prevención sigue siendo la mejor herramienta ante una situación de estas. Podemos ir a los tribunales y solicitar la curatela, en este caso no la autocuratela, que eso lo haríamos nosotros mismos en vida y en nuestras facultades, sino aquí cuando ya no estamos nosotros en nuestros cabales, pues vamos al juzgado y le decimos, mire, no nosotros, va nuestro hijo, nuestra mujer, un familiar directo, y le dice al juez, oiga, quiero la curatela para mi padre o para mi hermano y me ofrezco yo como curador, en este caso, para que ustedes lo entiendan mejor, como tutor de mi padre o de mi hermano, para poder, pues gestionar su vida y poder ayudarle en su día a día, jurídicamente hablando. Pero claro, este proceso, pues cada vez tienes que llevar procurador, tienes que llevar abogado, es un proceso largo, el juez nos va a entrevistar, va a tener una cosa que se llama audiencia familiares, va a escuchar a los familiares y al final tomar una decisión junto con el Ministerio Fiscal para organizar esa curatela o esa tutoría, entre comillas, aunque ya no se llama así. Claro, pues, en fin, yo creo que a lo mejor conviene dentro del seno de la familia tener conversaciones que muchas veces no tenemos. No hay conversaciones que evitamos, pues porque a lo mejor no nos apetece, ¿no? De hablar de enfermedades, hablar de dependencia, hablar de muerte, hablar de quién tomará decisiones. Es verdad que nos pueden incomodar y precisamente por eso las posponemos, las vamos dejando hacia el final, pero cuanto más se pospone, pues muchas veces es peor. Por más difícil que sea la cosa, pues al final todo resulta especialmente más complejo, ¿no? Muchas familias descubren en una sala de espera de un hospital que jamás hablaron de estas cuestiones y de repente se encuentran de bruces con la realidad. Y aquí aparecen las dudas de qué hubiera querido él, qué hubiera querido ella. Nadie lo sabe, porque nunca se habló. Entonces, pues a lo mejor conviene poner luz y taquígrafos y poner negro sobre blanco a decisiones que ustedes tomarían o querrían tomar en algún momento determinado con respecto a qué hacer cuando ustedes no estén, con respecto a su gobierno o autogobierno. A mí me gustaría destacar que existe también ese derecho de las personas mayores, ¿no? Los derechos de las personas mayores. Las personas mayores no pierden su derecho por hacerse mayores, siguen teniendo derecho a decidir, derecho a ser escuchadas,
siguen teniendo derecho a equivocarse, como todo el mundo, siguen teniendo derecho a que se respete su voluntad, y esto es fundamental, porque a veces el mayor riesgo no es el abandono. Quizás muchas veces el paternalismo excesivo, pensar que por ser mayores ya no saben decidir. Pues esto no es así. Yo me he encontrado con gente mayor que decide perfectamente y que lo decide muy bien, además. Entonces, bueno, la gente mayor tiene sus derechos, muchos de ustedes que me escuchan, y eso no tiene por qué contraponerse a lo que opinamos los jóvenes o los medio jóvenes como yo. Ya no soy tan joven. Por lo tanto, la ley actual camina precisamente en el sentido contrario, es decir, camina para que los mayores puedan de alguna forma tomar sus propias decisiones en estas situaciones. Bueno, vamos a resumir un poco el programa de hoy, este programa express que tenemos en la mañana de hoy, en esta mañana de lunes, donde hemos hablado muy así a grandes, pinceladas muy grandes de ese poder necesario que muchas veces es poder preventivo, ¿no? Que podemos otorgar a una persona para que cuando nosotros no estemos bien, pues esa persona tome decisiones por nosotros, por ejemplo. También hemos hablado de la autocuratela, que es que nombremos nosotros previamente a un curador que se va a encargar de nosotros. Y hemos hablado en una tercera vía de ese poder, digamos, de esa curatela judicial, que es, digamos, la más... es curioso que es la más común, porque cuando llega ese momento y tú no has hecho nada de los dos anteriores, no te queda más remedio que irte al juzgado y decirle, oiga, necesito que un juez me autorice a poder tomar decisiones jurídicas por mi padre o por mi madre o por mi hermano, ¿no? Es decir, quiero ingresarle a una residencia, no puedo, quiero recibir informes médicos, no puedo, quiero comprar medicinas, no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso necesitamos que un juez nos diga que lo podemos hacer. Entonces, bueno, ese es un poco el repaso, ¿no? Esa prevención que debemos de tener todos para que no nos ocurra nada y podamos estar bien atendidos. También hemos hablado de en quién confiar, ¿no? En quién otorgarle ese poder, en quién otorgar esa curatela. Es decir, mientras nosotros estamos en nuestras plenas facultades, y ya les he contado que tiene que ser alguien que efectivamente sea un tío serio, responsable, es decir, que sepa actuar con los únicos fines de poder ayudar a aquella persona que no se puede valer por sí misma, de ayudarle bien, de tenerle atendido, de poder gestionar su casa, sus propiedades, sus cuestiones, para que si él no está bien, tampoco vea que su patrimonio o vea que su dinero desaparece o se queda sin nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que reflexionarlo, ¿no? Es decir, ¿a quién, no? Y permítanme que en fin, que concluir con una pequeña reflexión, que la vida nos enseña que casi todo va cambiando, casi todo cambia. Cambia la salud, hoy estamos perfectos, y a mí no me pasa nada, gracias a Dios, pero no me pasa hoy, y seguramente a lo mejor mañana vaya usted a saber, ¿no? Pues eso, cambia la salud, cambian las circunstancias, cambian las capacidades que cada uno tenemos. Pues cuántas veces les he escuchado a algunos de ustedes, bueno, es que, en fin, ya me noto más cansado, o no, en fin, ya no oigo como antes, en fin, las capacidades, ¿no? Pero hay algo que no debería de cambiar nunca, que es la dignidad de la persona. Preparar jurídicamente una posible situación de dependencia no significa perder la esperanza, ni muchísimo menos, ni significa pensar negativamente. Desde mi punto de vista, significa actuar con responsabilidad, significa proteger nuestra voluntad y significa regalar tranquilidad a quienes más nos quieren y a los que más queremos, porque el verdadero amor no consiste únicamente en cuidar, también consiste en evitar problemas a quienes un día tendrán que cuidarnos. Claro, yo, fíjense, les voy a contar una anécdota de mi abuela, de mi abuelo. Es decir, mi abuela Sagrario, cuando era mayor, pues yo tenía alguna vez me tocó que cambiara los pañales. Entonces un día estando yo sentadito a su lado y ayudándola, me mira y me dice, hay que ver, hijo, hay que ver lo que te va a tocar. Y se quedó ahí un poquito en silencio y me dice, bueno, y ella tenía mucha gracia, dice, tú me cambias ahora los pañales
para cuando te los he cambiado yo a ti. Y llevaba toda la razón, ¿no? Porque mi madre, mi abuela y mi abuelo, que fue la primera vez que cambió unos pañales en su vida, pues me los cambiaban a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora me tocaba a mí cambiar esos pañales, y concretamente más a mi madre que a mí, porque fue la que se encargó. Pero bueno, yo echaba un cable, y mi hermano también, y mi padre, y echamos un cable todos. Es decir, ese cuidado a nuestros mayores, pues eso también consiste no solo en cuidar, sino también en evitar problemas para a quienes un día pues nos van a tener que cuidar. Es decir, en resumidas cuentas. En fin, no tengo mucho tiempo para más, porque ya saben ustedes que el Papa se encuentra en España en la mañana de hoy, que bueno, pues que estará al filo del almuerzo, ¿no? Ya dentro de poco, con los obispos españoles en la conferencia episcopal, según la agenda oficial que va marcando, y que le hemos dado la bienvenida en el programa de hoy. Nosotros nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir porque, en fin, la actualidad informativa siempre pide paso, y más hoy que tenemos a su santidad el Papa con nosotros, y que bueno, pues que estamos pendientes de todo aquello que acontece en la mañana de hoy y durante estos días con la visita del Santo Padre. Me despido de ustedes. Sigan ustedes con la programación de Radio María, porque está siendo muy intensa y va a seguir intensa en las próximas horas y en los próximos días, para que todos estemos aquí. Y nosotros nos vamos a despedir, no como hacemos siempre, permítanme, no con ese si la justicia es justa, es doblemente justicia. Bueno, no nos vamos a despedir así. Nos vamos a despedir alzando la mirada. Vamos a alzar la mirada. Vamos a hacer la mirada que bueno, pues que es ese himno que se ha compuesto para la visita del Papa a España. Pues eso, que antes de despedirnos les quiero invitar a levantar la vista del ruido cotidiano, de las preocupaciones, de las prisas que tantas veces llenan nuestros días, porque la esperanza cristiana comienza precisamente ahí, cuando somos capaces de mirar más alto y descubrir que Dios sigue caminando con nosotros. La música tiene la capacidad de expresar aquello que a veces cuesta poner en palabras, y la canción que vamos a escuchar como despedida, que la habrán escuchado ya ustedes muchas veces, es una invitación a la confianza, a la unidad y a la alegría de la fe compartida. En un tiempo en el que tantas voces nos hablan de división, de enfrentamiento, de incertidumbre, esta canción nos recuerda que siempre hay un motivo para seguir adelante, para tender la mano al otro, para mantener la mirada puesta en aquello que verdaderamente importa. Les dejo, pues, con alzar la mirada, escúchenla con calma, hagan suyo su mensaje, permitan que estas palabras y esta música les acompañe durante el resto de la jornada, y yo darle las gracias por continuar un lunes más en Radio María y por seguir escuchando esta Santa Casa. Ya saben que soy David Gómez González, y que esto ha sido Con la Venia Señoría. Y en este día tan especial para los cristianos y para España, les quiero decir que Dios les bendiga y que nos vemos el próximo lunes. Gracias. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia Señoría, un programa dirigido por David Gómez.